Teología Sistemática 2. La regeneración. Hemos encontrado que la aplicación de la redención comienza con un llamamiento eficaz mediante el cual Dios, el Padre, introduce a los seres humanos a la comunión de su Hijo. Sin embargo, un llamamiento eficaz tiene que conllevar la respuesta apropiada de la persona llamada. Es Dios quien llama, pero no es Dios quien responde al llamamiento. Quien responde es la persona a quien se dirige el llamamiento. Y esta respuesta tiene que incorporar el ejercicio del corazón, de la mente y de la voluntad de la persona a quien atañe. Es en este punto que nos vemos obligados a hacer esta pregunta. ¿Cómo puede una persona muerta en delitos y pecados, cuya mente es enemiga de Dios y que no puede hacer lo que Dios le agrada, responder a un llamamiento a la comunión de Cristo? La comunión nunca es unilateral, siempre es mutua. Por ello, la comunión de Cristo debe involucrar recibir a Cristo en fe y amor. ¿Y cómo puede una persona con el corazón depravado y cuya mente es enemiga de Dios abrazar a aquel que es la suprema manifestación de la gloria de Dios? La respuesta a esta pregunta es que la contestación creyente y amante que demanda el llamamiento es algo moral y espiritualmente imposible por parte de uno que está muerto en delitos y pecados. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 8. Y nuestro mismo Salvador da una expresión inequívoca a esta imposibilidad cuando dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Juan capítulo 6, versículo 44 y versículo 65. El hecho es que hay una total incongruencia entre la gloria y la virtud a la que son llamados los pecadores, por una parte, y con la condición moral y espiritual de los llamados, por otra. ¿Cómo debe resolverse esta incongruencia y volverse la imposibilidad? Es la gloria del Evangelio de la gracia de Dios la que previene esta incongruencia. El llamamiento de Dios, por cuanto es eficaz, conlleva en sí la gracia operativa por la que la persona llamada es capacitada para responder al llamamiento y recibir a Jesucristo tal como es libremente ofrecido en el Evangelio. La gracia de Dios llega hasta las más hondas profundidades de nuestra necesidad y satisface todas las exigencias de la imposibilidad moral y espiritual inherente en nuestra depravación e incapacidad. Y esta gracia es la gracia de la regeneración. Es cuando tomamos en cuenta el poder y gracia regeneradores de Dios que se resuelve la contradicción entre el llamamiento de Dios y la pecaminosa condición de los llamados. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dios lleva a cabo un cambio radical y penetrante que no se puede explicar en términos de ninguna combinación, permutación o acumulación de recursos humanos. Un cambio que no es nada menos que una nueva creación por parte de aquel que llama las cosas que no son como si ya existiesen, que habló y se cumplió, que mandó y fue hecho. Esto, en resumidas palabras, es la regeneración. No hay ningún pasaje de la Escritura más relevante que las palabras de nuestro mismo Señor a Nicodemo. Son palabras familiares, pero ¿cuántas veces su sentido más evidente es ignorado o distorsionado? El modo de la regeneración es verdaderamente misterioso, y es esto lo que indica Jesús en este pasaje cuando dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Pero hay elecciones claras
acerca de la necesidad y del carácter del nuevo nacimiento, que resaltan a un primer plano en la enseñanza de Jesús. Cuando nuestro Señor afirma que el nacimiento sobrenatural de que había es indispensable para ver y entrar en el reino de Dios, el ver al que se refiere significa, desde luego, el discernimiento espiritual del que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y el entrar se refiere a aquello por lo cual llegamos a ser miembros reales del reino de Dios y por ello participantes de la bendición que se logra por ser miembros. Podemos centrar la atención sobre Juan capítulo 3 versículo 5. Quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mucha diferencia de criterio ha girado en torno a la cuestión: ¿qué es lo que Jesús quería dar a entender por agua en este texto? Algunos creen que Jesús se refería al bautismo cristiano como el lavamiento de la regeneración, y los que creen en la regeneración bautismal suelen apelar a este texto en apoyo de su doctrina. Para empezar, se debería observar que Jesús no dice bautismo, sino agua. No debemos dar por sentado qué significa bautismo, a no ser que haya alguna razón convincente para pensar que al emplear la palabra agua se estaba refiriendo al agua del bautismo. Pero no hay necesidad de considerar la palabra agua en este texto como refiriéndose al rito del bautismo. Y hay buenas razones para pensar que tiene otro sentido y que tiene otra referencia. Deberíamos mantener en mente la situación en la que Jesús habló con estas palabras. Había entablado un diálogo con Nicodemo acerca de una cuestión intensamente religiosa. En términos de esta conversación, nada hay más razonable que suponer que Jesús quería comunicar a Nicodemo una idea de sentido religioso, que sería directamente pertinente al tema que le interesaba. Ahora bien, ¿qué idea religiosa esperaríamos que fuese comunicada a la mente de Nicodemo mediante el uso de la palabra agua? Naturalmente, la idea asociada con el uso religioso de agua en aquella tradición y práctica religiosa que proveían del mismo contexto de la vida y profesión de Nicodemo. Y esto significa el sentido religioso de agua en el Antiguo Testamento. En los ritos del judaísmo y en la práctica coetánea, cuando decimos esto, hay una respuesta. El uso religioso del agua, esto es, el significado simbólico religioso del agua, señalaba en una dirección y en esta dirección es la purificación. Todas las consideraciones relevantes conducirían a Nicodemo a aquel mensaje, y aquel mensaje quedaría enfocado en su mente en un pensamiento central: la indispensable necesidad de purificación para la entrada en el reino de Dios. Era típico de la enseñanza de Jesús poner el dedo directamente sobre el pecado y la necesidad, característicos de aquellos con quienes trataba. El pecado era lo que necesitaba quedar claramente convencidos de su propia contaminación y de la necesidad de una purificación radical. La expresión nacer de agua pudo comunicar esta lección de una manera sumamente eficaz. La entrada al reino de Dios solo podría ser lograda mediante la purificación de la contaminación del pecado. El agua de la purificación es, por así decirlo, el vientre del que debe ser aquella nueva vida que permite el ingreso y la incorporación al reino de Dios. Es en este aspecto purificador de la regeneración. La regeneración deshace el pasado y reconstituye para el futuro, limpiándonos del pecado y recreando una nueva vida de acuerdo a la justicia. No se puede dudar de que el que nace del Espíritu se refiere al nacimiento que el Espíritu Santo realiza,
según Juan capítulo 3 versículo 8, Juan capítulo 1 versículo 13, Juan capítulo 2 versículo 29, Juan capítulo 3 versículo 9, Juan capítulo 4 versículo 7, Juan capítulo 5 versículo 1 y Juan capítulo 4 versículo 18. Por ello, es un nacimiento de carácter divino y sobrenatural. Y es así debido a que el Espíritu Santo es la fuente y el agente de dicho nacimiento. Se tiene que observar de manera particular qué es lo que se da a entender en esta expresión familiar, el que nace del Espíritu. No está claro del todo si el sentido exacto de la palabra traducida, el que nace, es de engendrar o el de dar a luz. Según el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, podría ser cualquiera de las dos cosas. Si es lo primero, entonces el pensamiento está modelado en la acción del Padre en la procreación humana. El Padre engendra. Si en lo segundo, el pensamiento está modelado según la acción de la madre. La madre da luz, el hijo nace de la madre. No podemos estar seguros acerca de cuál es el sentido preciso aquí, pero no constituye una diferencia esencial para la verdad que se expresa. Ya sea que pensemos en ser engendrados por el Espíritu o en nacer del Espíritu, una cosa es cierta. Nuestro Señor nos ha enseñado que para entrar en el reino de Dios dependemos enteramente de la obra del Espíritu Santo. Una obra que se compara con la que nuestros padres que nos trajeron a este mundo. Somos tan dependientes del Espíritu Santo como de la acción de nuestros padres en cuanto a nuestro nacimiento natural. Nuestros padres no nos engendraron simplemente porque nosotros quisimos que fuera así. Y nuestras madres no nos dieron a luz porque quisimos. Simplemente nos engendraron y nacimos. No nos propusimos nacer. Esta es una simple verdad que nuestro Señor nos enseña aquí, pero que frecuentemente descuidamos. No obtenemos una percepción espiritual del reino de Dios, ni entramos en él simplemente por haberlo deseado o propuesto. Si este privilegio es nuestro, es porque así lo quiso el Espíritu Santo. Y todo ello yace sobre la decisión y la acción del Espíritu Santo. Él engendra o da nacimiento en el lugar y tiempo que crea conveniente. ¿Acaso no es este el argumento de Juan en el capítulo 3, versículo 8? Jesús compara allí la acción del Espíritu con la acción del viento. El viento sopla. Esto sirve para ilustrar la naturaleza real, la certidumbre, la eficacia de la acción del Espíritu. El viento sopla por donde quiere. Esto refuerza la soberanía de la acción del Espíritu. El viento no está a nuestra disposición ni supeditado a nuestra voluntad, tampoco la acción regeneradora del Espíritu. Ignorás de dónde viene e ignorás a dónde va. La obra del Espíritu es misteriosa. La soberanía, la eficacia y el carácter insondable de la obra del Espíritu en la regeneración resalta en todo esto. Es el Espíritu Santo quien opera este cambio. Lo lleva a cabo porque Él es la fuente del mismo. El modo en que lo lleva a cabo es por medio de la regeneración. Y por cuanto lo lleva a cabo de este modo, Él es el único autor y agente activo. Pasivos en la regeneración. Se ha dicho repetidas veces que somos pasivos en la regeneración. Esta es una declaración cierta y apropiada. Es sencillamente el sumario de lo que el Señor nos ha enseñado aquí. Puede que no nos guste, puede que reaccionemos en contra, puede que no concuerde con nuestra manera de pensar y que no esté de acuerdo con las expresiones gastadas por el tiempo que son la moneda de nuestro evangelismo. Pero si reaccionamos contra ello, haremos bien en recordar que este rechazo es un rechazo contra Cristo. ¿Y qué responderemos cuando compadezcamos delante de Él, cuya verdad hemos rechazado y cuyo evangelio
hemos distorsionado. Pero bendita sea el Dios que el Evangelio de Cristo es un evangelio de regeneración soberana, eficaz e irresistible. Si no fuese porque en la regeneración somos pasivos, sujetos a la acción de la que solo Dios es el agente, no habría evangelio en lo absoluto. Porque a no ser que Dios, mediante su gracia soberana y operativa, hubiese tornado nuestra enemistad en amor y nuestra incredulidad en fe, nunca habríamos podido responderle en fe y amor. En el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 5 expone los dos aspectos de los que se debe contemplar el nuevo nacimiento. Purifica la impureza de nuestros corazones y lo vuelve a crear para una nueva vida. Los dos elementos de este texto, nazca de agua y nazca del Espíritu, corresponden con los dos elementos del Antiguo Testamento respectivamente. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora retienen y les pondré un nuevo corazón de carne, según Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26. Este pasaje puede ser considerado muy apropiadamente como el paralelo veterotestamentario de Juan capítulo 3, versículo 5. Y no hay razón ni justificación para poner ninguna otra interpretación sobre nazca de agua que la de Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Estos elementos, el purificador y el renovador, no deben ser considerados como acontecimientos separables. Son simplemente los aspectos que constituyen este cambio total por medio del que son llamados y trasladados de la muerte a la vida y del reino de Satanás al reino de Dios. Un cambio que provea todas las exigencias de nuestra condición pasada y a las demandas de la nueva vida en Cristo. Un cambio que quita la contradicción del pecado y que nos hace aptos para la comunión del Hijo de Dios. Fue el apóstol Juan quien nos registró el discurso de nuestro Señor a Nicodemo. Juan había aprendido bien su lección, y en particular la lección de que la regeneración es el acto de Dios, y de Dios solo, que solo los seres humanos nacen de nuevo, no de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ha inscrito esta enseñanza de manera indefinible también en su primera epístola. Aparece una referencia explícita en la regeneración en varias ocasiones de dicha epístola. El énfasis principal en estos pasajes se da sobre el hecho de que hay una concomitancia invariable o coordinación de la regeneración y otros frutos de la gracia. En 2 capítulos, en versículo 29, es la concomitancia o conjunción del divino engendramiento y hacer justicia. En el capítulo 3, versículo 9, del engendramiento divino, por una parte, y de no practicar el pecado y la incapacidad de pecar por otra, así como en el capítulo 4, versículo 7, del engendramiento divino y del amor, en el capítulo 5, 1, del engendramiento divino y creer en Jesús, que es el Cristo, en el capítulo 5, versículo 4, del engendramiento divino y triunfo sobre el mundo, en capítulo 5, versículo 18, el engendramiento divino y de no estar en pecado y de estar protegido contra el maligno. Como veremos más adelante, este énfasis es muy significativo y nos advierte en contra de cualquier perspectiva acerca de la regeneración que la separe de los otros elementos de la aplicación de la redención. En la mayor parte de estos pasajes, todo lo que se declara explícitamente es esta verdad de la concomitancia. Invariablemente, la regeneración y de estas otras bendiciones de la gracia. Pero
En el capítulo 3, versículo 9, se nos informa expresamente acerca de algo más. Esto es, la relación que tiene la regeneración con las otras gracias particulares mencionadas en este texto. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. No solo se declara que la persona que ha nacido de nuevo no peca, sino que también se nos informa de la razón por la que no peca. No peca porque la semilla de Dios permanece en él. Ahora bien, esta simiente permanente alude claramente a la repartición divina que tuvo lugar en el engendramiento divino. En este engendramiento divino, con su consecuencia permanente, lo que es la causa de no pecar. Por ello, la regeneración es lógica y causalmente previa a no pecar. Y una vez más, Juan nos dice que no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Una declaración expresa en el sentido de que la regeneración es la causa de que esta persona no puede practicar el pecado. Reitero, una vez más, se nos da la declaración expresa en el sentido de que la regeneración es la causa de que esta persona no puede practicar el pecado. De manera que la razón por la que una persona no puede practicar el pecado es que esta persona es regenerada. No se puede invertir el orden. Por lo tanto, en este versículo se nos informa que la regeneración es la fuente y explicación de la ruptura con el pecado, lo cual es característico de toda la persona regenerada. Así, hemos encontrado en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 un principio que debemos utilizar en los otros textos citados en esta epístola, aunque el principio no sea expresamente mencionado en los otros textos. La inferencia queda confirmada cuando comparamos el capítulo 3 con el 9 con capítulo 5, 18. Este último pasaje dice, sabemos que el que es nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El pensamiento aquí es muy similar al del capítulo 3, versículo 9. De hecho, es en parte idéntico, con una ligera variación de términos. Si lo que hemos encontrado cierto en capítulo 3, versículo 9, se aplica a lo que se enseña en capítulo 3, versículo 9, también debe ser de aplicación a lo que se enseña en capítulo 5, versículo 18. Y esto significa que la razón por la que una persona no peca es que ha nacido de Dios. Y que la razón por la que el maligno no toca a una persona es porque ha nacido de Dios. La regeneración es la explicación lógica y causal de la abstinencia del pecado y de la inmunidad frente al maligno. Naturalmente, no es nuestro propósito ahora determinar qué significa exactamente esta libertad frente al pecado, esta habilidad de no practicar el pecado y esta inmunidad frente a la invasión del maligno. Todo lo que nos interesa por ahora es sencillamente establecer la relación que la regeneración mantiene con estas características de la persona regenerada. Por ello, nos vemos forzados a concluir sobre la base de Juan capítulo 3 versículo 9 y de capítulo 5 versículo 18, que la relación establecida en estos dos textos se aplica también a todos los demás. Por ello, en el capítulo 2 versículo 29 debemos inferir que la razón por la que la persona considera hace justicia es que es nacida de Dios. Y así en el resto de los pasajes. En el capítulo 4, versículo 7, se debe considerar la regeneración como la causa del amor. En el capítulo 5, versículo 1, la causa de la creencia de que Jesús es el Cristo. En capítulo 5, versículo 4, la causa de vencer al mundo. Por ello, tenemos todo un catálogo o un espectro de virtudes. Creer que Jesús es el Cristo, la victoria sobre el mundo, abstenerse del pecado, el dominio propio, no practicar el pecado, la inmunidad frente al maligno, llevar a cabo la justicia, el amor de Dios y al prójimo. Todo ello es fruto de la regeneración.
Se debería observar cuán inclusivo y representativo es este catálogo. Cubre el amplio margen de la virtud demandada por el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el orden en que han sido especificados más arriba, tal como Bengel lo expresara en otro contexto, usado términos militares, la fe va al frente con la banda y el amor acompaña la retaguardia. Se debería observar de manera especial que incluso la fe que confiesa que Jesús es el Cristo es en efecto de la regeneración. Esta es, naturalmente, la clara implicación de Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Pero el apóstol Juan se esfuerza aquí en no dejar ninguna duda sobre ello. La regeneración es el inicio de toda gracia salvadora en nosotros. Y toda gracia salvadora que actúa en nosotros procede de la fuente de la regeneración. No nacemos de nuevo por medio de la fe o del arrepentimiento o de la conversión. Nos arrepentimos y creemos porque hemos sido regenerados. Nadie puede decir con verdad que Jesús es el Cristo, excepto por la regeneración del Espíritu. Y esta es una de las formas en que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Adherirse a Cristo en fe es la primera evidencia de la regeneración. Y únicamente así podemos saber que hemos sido regenerados. La prioridad de la regeneración podría suscitar la impresión de que una persona puede haber sido regenerada y aún no haberse convertido. Estos pasajes en Primera de Juan deberían servir para corregir tal errónea impresión. Tenemos que recordar de nuevo que el énfasis principal en estos pasajes es la inevitable concomitancia de la regeneración con las otras gracias mencionadas. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Cuando agrupamos estos textos, nos declaran de manera expresa que cada persona regenerada ha sido liberada del poder del pecado. Vence el mundo por la fe de Cristo y ejercita aquel dominio propio por el que ya no es más esclavo del pecado ni del maligno. Reitero, cuando agrupamos estos textos, nos declara de manera expresa que cada persona regenerada ha sido libertada del poder del pecado, vence al mundo por la fe de Cristo y ejercita aquel dominio propio por el que ya no es más esclavo del pecado ni del maligno. Esto significa, en términos sencillos, que la persona regenerada se convierte y ejercita fe y arrepentimiento. No debemos pensar en la regeneración como algo que pueda ser abstraído de los ejercicios salvadores que son su efecto. Por ello, habremos de concluir que en los otros pasajes, los frutos que se mencionan, hacer justicia, el amor y el conocimiento de Dios, creer que Jesús es el Cristo, son unos conocimientos tan necesarios de la regeneración como los frutos mencionados. Esto simplemente significa que todas las gracias mencionadas en estos pasajes son las consecuencias de la regeneración y no solo consecuencias que más tarde o más temprano sigan a la regeneración, sino frutos inseparables de la regeneración. Por tanto, se nos advierte y se nos avisa que aunque la regeneración es la acción de Dios y de Dios solo, jamás debemos concebir esta acción como separable de las actividades de la gracia salvadora por nuestra parte, y que son los efectos necesarios y apropiados de la gracia de Dios. El apóstol Juan
había aprendido de su Señor. Y lo que enseña en esta epístola es, en otros términos, exactamente lo que Jesús enseñó en su discurso a Nicodemo. Si es cierto que nadie entra en el reino de Dios excepto por la regeneración, también es cierto que todo el que ha nacido de nuevo ha entrado en el reino de Dios. Si la regeneración es la vía de entrada, entonces los regenerados han entrado y, al haberlo hecho, descubren el reino de Dios y se han incorporado a él. La lección que Jesús señala una vez más en Juan capítulo 3 versículo 6 es la siguiente: lo que nace del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, la persona nacida del Espíritu Santo se convierte en morada del Espíritu Santo y es guiada por él. Es imposible que una persona regenerada viva en pecado y no sea convertida. Es imposible que una persona regenerada viva en pecado y no sea convertida. Tampoco puede seguir viviendo en un estado neutral. La persona regenerada se vuelve de inmediato el miembro del reino de Dios. Es su espíritu y su acción y conducta deben concordar con esta nueva ciudadanía. En el lenguaje del apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Hay muchas otras consideraciones que derivan de la Escritura y que confirman esta gran verdad de que la regeneración es una transformación tan radical, penetrante y eficaz que inmediatamente se registra en la actividad consciente de la persona que ejercita la fe, el arrepentimiento y la nueva obediencia. Demasiadas veces el concepto que se mantiene acerca de la conversión es tan superficial y elemental que descuida por completo el maravilloso cambio del cual la conversión es su fruto. Y la idea total de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la redención se vuelve tan tenue que termina teniendo muy poco parecido con todo lo que enseña el Evangelio. La regeneración es la base de toda transformación que ocurre en el corazón y en la vida. Es un cambio maravilloso, porque es la obra divina de una nueva creación. El evangelismo barato y chabacano tiene la tendencia a robarle al evangelio el poder invencible que es la gloria del evangelio de la gracia soberana en Cristo. Que la iglesia piense y viva de nuevo en términos del evangelio, que es el poder de Dios para la salvación.